En este video se explican varios conceptos cuando se programa en C#. Primero, el uso de la cláusula this. En ocasiones, tenemos métodos o constructores en que los parámetros tienen el mismo nombre de un atributo de la clase. En este caso, con parámetros del mismo nombre de atributos de clase, num1 y num2. Al tratar de hacer esta asignación, Visual Studio toma las variables que estamos igualando como los parámetros, por lo que estamos igualando las mismas variables. Si pasamos el mouse por encima de la variable, vemos que está tomando el del parámetro. Esta ambigüedad se resuelve con la cláusula this. Antecediendo this punto a una variable, identificamos que queremos usar es la variable de la clase, el atributo. Al pasar el mouse ya vimos que no sigue la ambigüedad. Por otro lado, la cláusula static sirve para acceder a clases sin la creación de objetos. En este ejemplo tenemos un método estático. Para usarlo no hace falta crear un objeto. Simplemente indicamos el nombre de la clase, punto, el nombre del método estático. Pero cuando intentamos correrlo se presenta un error. Esto ocurre porque tenemos un atributo no estático en una clase estática. Tenemos tres opciones para solucionar esto: quitar el atributo, volver ese atributo estático o quitar que la clase sea estática. En este caso quitaremos el atributo del todo. Y al correr podemos ver que se hizo la operación de 1 más 1. La clase tiene atributos que son estáticos. Estos atributos se tienen que inicializar con un constructor estático. Este constructor puede existir así la clase no sea estática, pero solo se va a ejecutar una vez en ejecución si la clase es llamada de forma estática. Es decir, si no ha habido creación de objeto. Al correrlo vemos que asignó un valor a la cadena. No es una buena práctica hacer los atributos de una clase públicos. Es más, por defecto, si no se le pone ninguna cláusula, el atributo es privado. Para hacer disponibles estos atributos de manera correcta, se encapsula el atributo creando una propiedad. Aquí hemos creado una propiedad para la variable num1, en la cual el método get funciona con return y el set funciona con la palabra clave value. Para encapsular un atributo simplemente se hace clic derecho y se selecciona encapsular campo bajo refactorización. Con esto Visual Studio crea el código de manera automática. Por ejemplo, aquí queremos que esta variable num2 no pueda tener valores negativos, por lo que en el set colocaremos un condicional para que solo se ejecute la asignación si el valor que llega es positivo. Estas propiedades tienen un estándar, que es tener el mismo nombre de la variable inicial, pero con la primera letra en mayúscula. Para acceder a una propiedad simplemente
se busca un objeto, punto, el nombre de la propiedad. Aquí vamos a crear un objeto de la clase que estamos usando. Y al darle objeto punto, nos van a salir la lista de métodos y las propiedades que tenemos disponibles. Finalmente, cuando queremos acceder a datos de una clase en la manera en que se accede a un arreglo, usamos índices. Se hace con esta sintaxis, donde se especifica el tipo de dato que se va a retornar o recibir y de qué tipo va a ser el dato que entra por los corchetes. En estos corchetes se puede tener más de un valor. Por ejemplo, vamos a crear un índice que funcione con una cadena y devuelva un número. Tenemos que programar los condicionales para saber qué hacer cuando nos llega un valor u otro. Por ejemplo, en este caso solo configuramos get, o sea, solo se va a poder leer un valor usando cadenas. Y si el valor es igual a primero, retornaremos la variable num1. Si no es así, retornaremos la variable num2. Como ya se dijo, para usar estos índices simplemente se accede como se accedería a un arreglo, es decir, el nombre del objeto se abre en corchetes. En este caso primero usaremos el número para usar el índice ya creado y luego vamos a recuperar el valor que acabamos de guardar usando el índice que funciona con cadenas. Si se manda un 1 o se manda primero, vamos a acceder igualmente a la variable num1. Mostramos en consola el número que queremos, ejecutamos y vemos que hemos vuelto a conseguir el número que habíamos guardado mediante el índice de número.